naturales y la depredación y el desarrollo sostenible. Dentro de ello vamos a hablar sobre la desertificación, deforestación y la contaminación del agua y nuestros suelos. En educación cívica iniciaremos pues el estudio del Estado, ¿no? Los deberes y estructura del Estado, hoy que es tendencia, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Los problemas entre los poderes del Estado. Y vamos entonces a iniciar el estudio de todo cada uno de los poderes y organismos del Estado en las siguientes semanas, ¿no? Hasta casi llegar a la semana 16, todo es referente al Estado. Muy bien, regresando a geografía, entonces vamos a iniciar, ¿no? El estudio de los recursos naturales y los problemas pues que afectan a nuestros recursos naturales. Vamos a iniciar esta sesión por recordar qué son los recursos naturales, ¿no? Definición que me imagino ya ustedes la deben de, digamos, conocer, ¿no? Dado que en economía también lo ven desde el punto de vista económico. Entonces, vamos a definir a los recursos naturales como aquellos bienes que pueden obtenerse de la naturaleza sin intervención del ser humano. Entonces, son creación de la naturaleza. Estos recursos naturales son recursos porque sirven para satisfacer las necesidades humanas y tienen un valor actual en el mercado, ¿no? Potencial y actual en el mercado, contribuyendo al desarrollo económico de los países. Por ejemplo, los recursos mineros, ¿no? Que son recursos no renovables y petroleros, son la principal fuente de divisas para el Estado peruano, ¿no? Las mayores inversiones justamente se dan en este sector. También tenemos los recursos renovables, la flora y la fauna. En los últimos años, y cuando veamos agricultura, vamos a verificar que ha ido creciendo y que los ingresos, el Producto Bruto Interno, producto de la agricultura, ha ido creciendo, ¿no? Y bueno, somos pues un país exportador y de muchos productos alimenticios al exterior, ¿no? Y tenemos pues obviamente la fauna, una rica y variada fauna que también es fuente de diversos recursos, no solamente alimenticios, sino también para diferentes industrias, como por ejemplo la de cuero. Y sin duda uno de los recursos más importantes, renovables, ya que se recicla, es el agua, ¿no? Las fuentes de agua. Tenemos los suelos, ¿no? Y tenemos las diferentes formas de energía, ¿no? Que también son utilizadas, ¿no? Esto, por ejemplo, es ahí en Talara, ¿no? Entonces, toda la central eólica que está en el departamento de Piura. Bien, entonces, como ven, no todos los recursos naturales sirven para satisfacer las necesidades, pero también tienen un valor económico en el mercado, ¿ya? Y son fuente de desarrollo. ¿Cuál es el reto? La pregunta inicial que les voy a hacer es, ¿cuál es el mayor reto que tienen que enfrentar los recursos naturales? ¿Cuál es la contradicción entre el hombre y los recursos naturales? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es la mayor contradicción entre el hombre y los recursos naturales? Pueden utilizar el chat. ¿Cuál es la mayor contradicción entre el hombre y los recursos naturales? ¿No? Voy a esperar que algunos más participen para ver sus respuestas. Muy bien, entonces los recursos naturales tienen una característica, ¿no? Que estos recursos son limitados, ¿no es cierto? Ahí Sofía, Nicolás nos han ayudado, Jin y Omar. Y nuestras necesidades al revés, ¿no? Nuestras necesidades son ilimitadas. Entonces, la mayor contradicción que existe entre el recurso y el hombre es eso, ¿no? Nosotros, infinitas necesidades que son ilimitadas.
mientras que los recursos pues en la tierra son limitados y eso genera obviamente un conflicto, ¿no? Así pues, el mayor reto que enfrenta el recurso natural, el mayor reto es el crecimiento poblacional. Los especialistas señalan, y yo les decía en la clase pasada, cada vez que late nuestro corazón se añade un niño al mundo. A ese ritmo crece la población mundial, la cual, pues, imagínate, estamos en 2020, ¿no? Ya estamos acercándonos a los 8.000 millones de habitantes, ¿no? Y según las cifras, las estimaciones señalan que en el 2100 seremos 11.200 millones. La India habrá pasado a ser el país más poblado, dejando en segundo lugar a China y en tercer lugar a los Estados Unidos. Entonces, la explosión demográfica que vive la Tierra es un problema, porque obviamente los recursos naturales tienen que atender las necesidades hoy de cerca de 8 millones, pero en el 2100 de 11.200 millones. Otro de los retos es el alto desarrollo científico y tecnológico. ¿Por qué? Porque esto le permite al hombre, digamos, capturar los recursos naturales, explotarlos y utilizarlos con mayor facilidad, o sea, tener mayor acceso al recurso, puesto que no es lo mismo capturar pesca, o sea, cardúmenes, con una red tejida y utilizar la fuerza humana para poder capturar los peces, que utilizar, pues, redes eléctricas, radares, grúas eléctricas, que nos permiten capturar toneladas de anchoveta, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando el Perú, por ejemplo, ingresa algún pesquero y comienza a utilizar bolicheras con radares, comenzó a depredar el mar peruano y colocamos en riesgo la anchoveta. Entonces, esta tecnología y este desarrollo científico permite transformar los recursos naturales en bienes a mayor escala, ¿no? Con la segunda revolución industrial apareció lo que es la producción en serie, ¿no? Recuérdense. Entonces, eso le permitió entonces sistematizar la producción y producir mucho más, ¿no? Mucho más que en la primera revolución industrial. Entonces, todo esto, obviamente, además nos lleva a que el hombre, con todo ello, no pueda ejercer una mayor influencia sobre el medio. Una influencia que además es negativa, ¿no? Es negativa porque el impacto de las actividades humanas, ¿no? Es muy negativo en el medio ambiente. ¿Cuál es lo peor que está pasando? Obviamente es la depredación de los recursos naturales. Las economías mundiales han venido, digamos, utilizando los recursos indiscriminadamente y ha habido una sobreexplotación, como en el caso de la anchoveta, de varios recursos que han colocado en peligro de extinción. El principal problema, entonces, de los recursos naturales es la depredación. ¿Y qué entendemos por depredación? ¿No? La depredación es entendida como la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales, que les decía, ¿no? Por los que ya, obviamente, para satisfacer las necesidades, ¿no? Cada vez más población, cada vez más necesidades que satisfacer, ¿no? Y como ya les dije, el consumo de las tecnologías que le permiten tener mayor acceso a los recursos. ¿Cuáles son algunas evidencias de esta depredación o manifestaciones o evidencias de esta depredación? Pues bien, tenemos en primer lugar la deforestación, ¿no? Que vamos a hablar luego a profundidad, que está generando la erosión genética. Entendamos por erosión genética a la pérdida de esta biodiversidad, ¿sí? Acá tenemos, miren, varios tipos de zanahoria, ¿no? Y supongamos que desaparece esta variedad, desaparece esta,
¿Y qué es lo que está pasando en la zanahoria? ¿No? ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo una erosión genética, ¿sí? Entonces, se está perdiendo la variedad dentro de una especie y que puede conllevar a la extinción de la especie, ¿no? Y la pérdida de la biodiversidad en el planeta. La quema de cobertura vegetal y natural también está provocando la erosión genética y también, obviamente, la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Entonces, no solamente se tala, ¿no? Sino también se queman bosques y pasturas que vamos a ver luego, analizarlas. Otro de los problemas con relación a los recursos naturales es la contaminación del aire, ¿no? Un aire que respiramos y que necesitan todos los seres vivos para vivir y que sus altos niveles de contaminación están provocando pues enfermedades y alteración en los ecosistemas. Y tenemos la contaminación de las aguas, tanto mares, ríos, lagos, ¿no? Digamos, y hasta acuíferos están sufriendo un proceso de contaminación producto de las actividades humanas. A esto se le añade también la contaminación del suelo, ¿no? Producto también de los relaves mineros y otras actividades que vamos a analizar, que contaminan seriamente este recurso natural. ¿Cuáles son las causas de la depredación? Obviamente una es, ya hemos señalado, ¿no? El crecimiento demográfico, el uso y abuso de las tecnologías, pero también las malas políticas de gestión, ¿no? Entre ellas se ignora a las comunidades de las localidades involucradas en la toma de decisiones. En el caso peruano es evidente esto, ¿no? Ya que digamos, cuando se va a llevar a cabo un proyecto minero, no se toma en cuenta la opinión de las poblaciones afectadas con las posibles contaminación que pueda generar esta actividad económica. Entonces, también tiene que ver mucho con las políticas de Estado, ¿no? Con las políticas de Estado, con las leyes y normas también que se dan para evitar todo esto que he mencionado. Bien. Con esta introducción vamos entonces ahora a analizar los, digamos, mayores manifestaciones de la depredación en el Perú. Y vamos a iniciar con la deforestación. Bien, entiéndase en primer lugar por deforestación al retiro de árboles sin una reimplantación adecuada, ¿sí? Entonces, se procede, miren, a destruir el bosque, pero a talar, por ejemplo, pero luego no se inicia un proceso de reforestación, de reimplantación, ¿no? De árboles para que nuevamente se recupere la cobertura vegetal, sino es que se abandona y se deja así. ¿Cuáles son las causas de la deforestación en el Perú? En primer lugar, tenemos la tala y quema con fines agrícolas y de subsistencia. Uno de los mayores problemas en la selva peruana, en la costa norte, pero sobre todo en la selva, es que se está reemplazando áreas forestales por áreas agrícolas, ¿no? Como la palma aceitera, ¿no? El arroz y productos migratorios. De todas las agriculturas que se desarrollan en la selva, la peor es la migratoria, ¿no? Ya que los colonos talan o queman los árboles y inician un proceso de siembra. Pero como estos suelos no son aptos en realidad para la agricultura, o sea, no son muy ricos en nutrientes, en humus, y digamos las calidades que debe tener un suelo para la agricultura, ¿correcto? Porque son aptos para cultivos permanentes, que son los árboles, ¿no es cierto? Entonces va a llegar un momento en que el suelo va a perder, ¿correcto? Sus nutrientes y ya no va a producir igual. Entonces, ¿la población qué hace? La población salta, comienza a saltar de este lugar, entonces se migra acá
y hasta que ya el suelo no dé más, migra aquí y entonces vamos a encontrar huecos, ¿no? En todo el bosque. Y lo vamos a ver porque ahí les he colocado una foto satelital, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la principal causa es esa, ¿no? Y obviamente, si hay agricultura, hay población, hay asentamiento humano, ¿no? Y entonces también se tala, obviamente, para reemplazarlo por casas, ¿no? Temporales, ¿sí? La otra causa es la tala para combustibles, ¿no? El Ministerio del Ambiente señala que todavía prácticamente el 100% de las poblaciones rurales utilizan combustible natural, ¿sí? Y todavía el 11% de la población urbana también utiliza combustible natural. Entonces, es un problema, ¿no? Que se estén usando recursos del bosque para generar combustible. El rico pollo a la brasa, ¿no? Qué rico, a la leña, ¿no? Al carbón. ¿Y de dónde sale eso? Sale de nuestro bosque. Hacemos nuestra parrillada en casa. ¿De dónde sale todo eso? Sale del bosque. ¿Entienden? Entonces todavía, tanto en el área urbana como y sobre todo en el área rural, se viene utilizando los recursos del bosque para combustible natural. La otra causa es la tala para la industria maderera, ¿no? Todavía pues existe, ¿no? Digamos, bienes que nosotros consumimos que provienen del bosque, ¿no? Las camas, por ejemplo, ¿no? Los comedores, ¿no? Los muebles, puertas. Entonces, todavía hay muchos productos que provienen del bosque. El papel, ¿no? El papel. Entonces, la verdad es que, digamos, no vemos una luz al fondo digamos, del pasaje con respecto a la solución de este problema, debido a que todavía venimos consumiendo muchos recursos del bosque. Y la tala, que es peor dentro de esta tala comercial, porque para la industria es una tala comercial, es la ilegal, ¿no? Porque las empresas a las cuales se les da concesiones para lo que es tala comercial, ellos están obligados a también tener un programa de recuperación, de reforestación, pero la tala ilegal no, pues porque escapa del control del Estado. Y tenemos, sin duda, otra de las causas, que sobre todo en el sur, en la selva sur, es la principal causa en la selva sur, que es la minería ilegal de oro, ¿no? Que no solamente tala, quema, sino contamina aguas y suelos. Y otro gran problema en el Braen, por ejemplo, en la zona del Braen, también todavía algunas zonas del Huallaga, ¿no? Tenemos pues la tala y uso de químicos por el narcotráfico. La actividad del narcotráfico contamina los suelos, ¿no? Arrojando los químicos en la zona de los pozos de maceración de la coca, pero también construye caminos clandestinos y pistas de aterrizaje clandestinas, ¿entienden? Entonces, aeropuertos clandestinos para poder sacar la droga de la selva, ¿no? Porque se meten en la selva virgen para que obviamente no sean detectados por el Estado. Y otro, que tenemos plantaciones de coca. Entonces, que están destinadas a esta actividad ilegal. ¿Se dan cuenta? Entonces son muchas las causas y todas son graves. En el 2015 la FAO señaló que entonces las tierras a nivel mundial habían disminuido considerablemente y que pues era la actividad agropecuaria, la minería, la construcción de nueva infraestructura y los incendios los que están provocando, digamos, la deforestación, ¿no? Y esto de la nueva infraestructura me hace recordar que aunque el Estado, digamos, la finalidad es proteger a nuestros bosques, de alguna forma también ha participado en la deforestación, pues que cuando construye carreteras, cuando construye caminos, cuando construye aeropuertos, ha construido en la selva, obviamente eso ha llevado a deforestar. Bien,
Esas son entonces las causas de la deforestación. ¿Qué medidas de desarrollo sostenible se plantean, ¿no?, para conservar los recursos naturales para las generaciones futuras? Entonces, lo primero que se está planteando, obviamente, es un plan de reforestación de las áreas deforestadas en nuestros bosques, ¿no?, inicial. Y la cual, pues, tiene como actor principal al gobierno regional, pero a veces son los mismos gobiernos regionales los que se hacen de la vista gorda con este problema, ¿no? Yo recuerdo mucho que el gobernador en el periodo pasado del gobierno regional de Madre de Dios era pues un minero, imagínense, ¿no? Y entonces obviamente no le convenía, ¿no?, erradicar este problema. Utilizar métodos menos agresivos como la roza y quema. Y como ya les dije, evitar el derroche de los recursos naturales, ¿no? Usar menos, aprender a reciclar. Tenemos que volvernos una sociedad recicladora y aprender a reutilizar también los recursos, ¿no?, y darle otro uso y también reciclarlos. Hay países que, como Noruega, ¿no?, que pues son expertos en esto. Y comenzar a consumir productos sustentables en el tiempo, ¿no?, para ir disminuyendo el consumo de productos del bosque. Capacitar a los colonos, o sea, capacitar a la población, ¿no? Capacitar a la población, que es la principal responsable de la deforestación, ¿no? Y ya les dije que ellos talan, queman para vivir, ¿no?, para asentarse poblaciones enteras y para desarrollar actividades agrícolas. La Universidad Agraria tiene un programa de agricultura en el bosque, ¿no?, enseñándole a los colonos que no es necesario, pues, practicar la roza y quema, ni tampoco talar con gran magnitud, en la medida que podemos llevar a cabo una agricultura circular en torno a los árboles, ¿no?, sin necesidad de talarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si este es mi árbol, lo que dice la Universidad Agraria es que alrededor de este árbol comencemos a sembrar, ¿sí?, de forma circular, ¿no?, para que entonces no destruir nuestra foresta. Ya se está llevando a cabo en algunas zonas de Loreto, por ejemplo. Y como mencioné también, las normas, las leyes, las regulaciones tienen que ser claras, ¿no?, claras y aplicables para que tenga éxito, pues, digamos, política de Estado de recuperación de los bosques. Recordemos, además, que yo mencioné cuando hablábamos de cambio climático, que la causa principal el aporte, perdón, del Perú al cambio climático, el mayor aporte era en deforestación, ¿no?, que la deforestación generaba toneladas de CO2. Muy bien. ¿Cuáles son las cifras? Las cifras con relación a la deforestación en el Perú son preocupantes, ¿sí? Son preocupantes. La pérdida de los bosques húmedos de la Amazonía es del 53,9%, imagínense. En los bosques secos de un 3,2% y en los bosques andinos un 0,2%. Yo les he traído cifras del 2018, en la separata están del 2015, ¿sí? Las cifras son referenciales, no vamos a preguntar cifras en el examen. Lo importante es que nos permitan analizar cómo está, ¿no?, produciéndose esta deforestación. Y según el MINAM, el Perú en el 2018 registraba una deforestación histórica de aproximadamente 10 millones de hectáreas. En el 2015 era de 9.500.000. Pero sí, tenemos en cuenta que el promedio anual es de 155.000 hectáreas, entonces estábamos hablando en el 2018, pues, ya de aproximadamente, siempre es aproximado porque no es exacto, de 10 millones de hectáreas. También señalan que en los últimos 20 años, entonces, considerando del año 2000 al 2020, ¿sí?, se han perdido 2 millones de hectáreas. Entonces, se señala que es el periodo en el que más, digamos, la deforestación se ha dado de forma acelerada.
Entonces, en vez de reducir, ¿no?, los niveles de deforestación, en los últimos 20 años se ha incrementado, ¿no?, llegando a 155.000 hectáreas. El problema se acrecienta en la Amazonía, ¿no? Son, como observan acá, los departamentos amazónicos los más afectados, ¿no? Por ejemplo, en el 2018, Ucayali perdió 23.835 hectáreas, ¿no? Loreto, 22.000, Madre de Dios, es la que, digamos, en los últimos años se ha acrecentado el problema, llegando a 19.000, ¿no?, en poco tiempo. San Martín y Huánuco también están dentro de esta lista, ¿no? Dentro de los 10 más afectados, además, debo de señalar que aparece aquí Piura, ¿no? El Piura como también uno de los departamentos más afectados, sobre todo en sus bosques secos. Lo más preocupante es que esta deforestación, esta gente que deforesta todos los años, no está respetando las zonas de amortiguamiento de los parques, santuarios y reservas nacionales del Perú, ¿no? Y ya se evidencia alrededor de los parques, digamos, una intensa actividad ilegal, ¿no?, con relación a la deforestación. Entre las zonas de amortiguamiento más afectadas son las de la Cordillera Azul en Loreto, pero más crítico ya en los últimos años se está evidenciando en Madre de Dios, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Bahuaja-Sonene, la Reserva de Tambopata, ¿no?, y también en la llamada Pampa, ¿no?, donde pues reina la minería ilegal. Las causas, como ya mencioné, son diversas, ¿no? La agricultura, por ejemplo, en Ucayali, Loreto y San Martín y Huánuco, la agricultura es el primer lugar, pero en Madre de Dios el primer lugar es la minería ilegal, pero también hay áreas deforestadas para agricultura. Miren este satélite, yo me quedé impresionada cuando ingresé para poder mostrarles cómo había crecido los niveles de deforestación en el departamento de Madre de Dios, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos pérdida de bosques en el 2018, en la zona de amortiguamiento se observan, este es el Parque Nacional de Bahuaja-Sonene, y miren los niveles de deforestación, hueco, todos esos fucsia pues son los huecos, ¿no?, que hay en nuestros bosques, por diferentes actividades, minería, agricultura, ¿no? Bueno, en Madre de Dios no hay narcotráfico, pero sí hay bastante minería, porque hay abundante oro, y el oro, acuérdense que es bien cotizado en el mercado, ¿no?, y agricultura, ¿sí? Y miren aquí, esta es la pérdida de bosques 2018, producto de la palma aceitera, en bosques de protección, ¿no? Ucayali, son bosques que se encuentran protegidos y que, digamos, se ha ido incrementando también los niveles de pérdida. Miren esta imagen de acá, ¿no?, cómo es que en Ucayali grandes extensiones de bosque han sido reemplazadas por áreas agrícolas. Y esta imagen de acá obviamente corresponde a la minería, el impacto de la minería ilegal, imagínense en Madre de Dios, ¿no? ¿Es terrible o no? ¿Mm? Y aquí las noticias ni llegan, ¿no? Acá las noticias de Lima, todo es, bueno, ahora es todo referente al COVID y la política, ¿no? Y como son lugares muy alejados con relación digamos, a la capital y al poder central, entonces, lamentablemente, pues, ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo esta problemática. Bien. ¿Alguna pregunta primero? Bien, si no hay preguntas, pasemos ahora a la contaminación del agua, ¿sí? Dicen que el agua es vida y que debemos consumir 2 litros de agua diario, ¿no? Bastante agua.
para hidratarnos, y ahora que ustedes están estudiando, también tienen que consumir abundante agua. Si bien es cierto, el agua es vida, el 80% de las enfermedades que padecen las personas, sobre todo al nivel del aparato digestivo, se producen por la ingesta de agua contaminada o alimentos contaminados, ¿no? Debido a la introducción de agua contaminada en la cadena alimenticia. Los niveles de contaminación en el Perú de nuestras aguas es muy preocupante, ¿no? Debido a diversas actividades también que venimos realizando. Pero ¿cómo podemos, digamos, señalar cuando un agua está contaminada? ¿Se acuerdan que yo cuando hablábamos de contaminación del aire les explicaba que había los llamados ECA, los estándares de calidad ambiental? Pues bien, hay estándares de calidad ambiental para el aire, pero también hay estándares de calidad ambiental para el agua. Correcto, y estos estándares son los que nos señalan si los niveles de contaminación en el agua dañan y son perjudiciales para los organismos vivos. ¿Correcto? Entonces, entiéndase por contaminación del agua a un cambio de calidad del agua de tipo químico, biológico y físico, y que lo hace perjudicial para los organismos vivos. Entonces, los ECA, como repito, los estándares de calidad ambiental del agua, nos permiten identificar si esa agua está contaminada o no. Porque un agua puede tener contaminantes, pero sus niveles son bajos, por lo tanto, no superan los ECA. Entonces, no se puede decir que esa agua está contaminada, ¿no? Y no apta, ¿no? Pero cuando los niveles son muy altos, entonces se convierte en un agua no apta para los seres vivos, ¿no? Y menos para beber. La contaminación del agua se puede producir por introducción directa, dice aquí, o indirecta, ¿sí? De sustancias contaminantes en los lagos, ríos, mares y acuíferos. Entonces, indirecta es a través de los suelos, ¿no? Entonces hay una contaminación del suelo y esas sustancias luego se introducen a las aguas subterráneas, a los acuíferos y también a nuestros ríos y a nuestros mares. Fuentes contaminantes. ¿Cuáles son las principales fuentes contaminantes en el Perú? En primer lugar, el crecimiento urbano ha provocado que las aguas negras sean una de las principales causas de la contaminación del agua. En el curso del río Rima, en toda la cuenca del río Rima, se han identificado 900 puntos de contaminación, imagínense, ¿no? El río Rima recibe desde arriba de la parte de su cuenca alta relaves de minería ilegal. Y cuando ya el río se ingresa a los primeros centros poblados de la provincia de Huarochirí, en Canta, en Matucana, perdón, comienza a recibir esto, ¿no? Comienza a recibir aguas negras de estos centros poblados. Y así recibe aguas negras, pues, de Ricardo Palma, de Chosica, Chaclacayo, Huachipa, ¿no? Estas aguas terminan en la Tarjea, que es la planta de purificación, y también en la planta de Huachipa. Pero los mismos ingenieros señalan que los niveles de contaminación del río Rímac son tan altos que ellos no logran purificar al 100%, y que el agua que sale de la Tarjea y de Huachipa hacia nuestras familias es de baja calidad, o sea que tiene todavía contaminantes, ¿sí? Entonces, si Digesa hace una prueba a las aguas que salen de nuestros caños, más de una sorpresa nos vamos a dar, porque inclusive podemos encontrar materia fecal, imagínense, ¿no? Por eso es que es necesario hervir bien el agua para consumirla. Otros son los desechos industriales, ¿no? Que también reciben los ríos, ¿no? Y que incluso llegan hasta el propio mar. Si observan la imagen, esto es el mar, esta es una zona del Callao, donde encontraron estos desechos contaminantes industriales y que tuvieron que separarlo, ¿no? De tal manera para que esto no ingrese al mar, ¿no? A través de la desembocadura del río. Terrible, ¿no? Y esto aquí nomás en el Callao.
Otros son los relaves mineros, ¿no? Los relaves. Ahí hay mercurio, por ejemplo, en Madre de Dios, se arroja mercurio a los ríos, ¿no? Y también a los suelos, contaminando las aguas que son, digamos, fuentes de biodiversidad. Entonces, un río que tiene altos niveles de contaminantes, inmediatamente, pues, obviamente va a provocar la muerte, ¿no? La muerte de las especies. Tenemos también, pero no de todos los días, pero sí, en algún punto del oleoducto norperuano ocurre todos los años derrames de petróleo. Y la mayor incidencia de derrames de petróleo ocurre por la misma población que roba, ¿sí? Que roba petróleo, entonces provoca, digamos, la ruptura de parte del oleoducto. O sea, la misma población, imagínense. Y tenemos la basura, ¿no? Los desechos urbanos. Desechos urbanos que en muchos casos la gente arroja al río, ¿no? Y el río luego avanza hasta desembocar en el mar y contamina el mar, ¿sí? Y el mar, a su vez, a través de las mareas y las olas, traslada esta basura a las playas, ¿no? Y se acumula en las playas. De tal manera que cuando uno va a la playa, lamentablemente no se quiere ni meter al mar debido a la cantidad de plástico que vamos a encontrar en las orillas, ¿no? Y además de plástico, inclusive pañales desechables. Y eso lo puedes encontrar, por ejemplo, en las playas de Santa Rosa, ¿no? En el Cono Norte, porque el Chillón por ahí desemboca, ¿no? Y la marea trae toda la basura, imagínense a Playa Grande y Playa Sur, playas que eran tan lindas, ¿no? Y que ahora pues los niveles de contaminación son tan altos que ni siquiera pues te puedes sentar, ni siquiera te puedes sentar ahí en la arena, ¿no? Y tenemos obviamente la contaminación física, obviamente la basura, bueno, la basura ahí tiene físico y biológico, ¿no? Y hasta químico, ¿no? Y los sedimentos, que sí es una contaminación netamente física, producto de la erosión, producto de los huaicos, ¿no? Etcétera, que ingresan a los ríos y que enturbian las aguas. No sé si se acuerdan como hace cuánto, en el fenómeno del Niño, ¿se acuerdan costero? Hubo escasez de agua, ¿no? Y cómo el agua salía marrón, ¿no? Y no era apta para beber, ¿sí? Debido a los altos contaminantes físicos, producto de los sedimentos que cargaban los huaicos. ¿Cuáles son las consecuencias de la ingesta de agua contaminada? Como ya les adelantaba un poco, la contaminación del agua genera el 80% de las enfermedades en vías de desarrollo. Estas enfermedades están asociadas al sistema digestivo, ¿no? Diarreas, cólera, hepatitis, gastroenteritis, parasitosis, vómitos, gastritis por el helicobacter. Tengan cuidado con el helicobacter que está en las lechugas, no hay que dejarlas remojando con lejía, con gotitas de lejía antes de consumirla, ¿ya? Porque el helicobacter es bien difícil matarlo cuando ingresa al estómago, esta bacteria. Incrementa, obviamente, muerte de personas, porque una cosa es el helicobacter y otra cosa es metal pesado en la sangre, ¿no? Producto de la ingesta de agua contaminada, como repito, de tipo química. La alteración de los ecosistemas acuáticos y del litoral. Esta imagen que nos vemos aquí es del departamento de Pasco, de una laguna, ¿no? De una de las comunidades campesinas del departamento de Pasco, donde de producto a los altos niveles de contaminación parece que arrojaron contaminantes los mineros ilegales a la laguna. Lamentablemente, pues, murieron todas las especies. Otra forma que se ha identificado es la indirecta, es decir, los mineros ilegales actúan y echan los relaves obviamente al suelo, pero al filtrarse, correcto, al filtrarse, viajan y afloran en las lagunas y entonces el agua totalmente contaminada. Lo preocupante no solo son los peces, sino que esta comunidad campesina obviamente utilizaba el agua para beber y para
obviamente, darle de beber a sus animales y regar sus productos, ¿no? Regar sus productos. Entonces, lamentablemente, ¿no? Los niveles de contaminación hicieron pues que, digamos, los pobladores de las comunidades campesinas se vieran afectados. Bueno, y la disminución de la producción en general, no solamente pesquera, ¿no? Sino en general. Pesquera, ¿no es cierto? Acuicultura, ¿no? Ganadera, porque aquí no podían tomar agua, ¿no? Y los animales pueden morirse por falta de agua. El caso del anchovete es claro, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, bueno, la anchovete es por sobreexplotación, ¿no? Pero también puede haber un derrame de petróleo porque en el departamento de Piura tenemos plataformas marinas que extraen petróleo del Zócalo, ¿no? Y ya más de una vez ha habido derrames, ¿no? En las playas. Bien, ¿qué medidas de desarrollo sostenible se proponen para mejorar la calidad del agua de nuestros lagos, ríos y mares? En primer lugar, se plantea reducir el volumen de los contaminantes. Digamos, suena difícil, ¿no? Suena difícil ya que casi todas las actividades, pues, que realiza el hombre contaminan. Reutilizar el agua residual, ¿no? Tratar en las aguas residuales, ¿no? Para que éstas no vayan directamente a los ríos y mares, y reciclar algunos contaminantes, ¿no? Son algunos planteamientos en cuanto a medidas de desarrollo sostenible se refiere por la contaminación del agua. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre contaminación del agua? Pasemos entonces ahora al recurso suelo. Sabemos todos que el suelo es un recurso natural. Para algunos es semi-renovable, ¿no? Como BRAC señala semi-renovable, ¿no? Otros señalan renovable. Lo cierto es que el suelo es un cuerpo natural que se presenta en capas, ¿no? O llamados horizontes, los cuales están compuestos de diversos materiales, orgánicos e inorgánicos. ¿Por qué algunos señalan que el recurso suelo es semi-renovable? Puesto que solo contiene, miren, el 5% de materia orgánica, la cual principalmente se concentra en los niveles superficiales, ¿no? 45% de minerales, arena, arcilla, piedras, ¿no? Aquí limo, ¿no? Que contienen, repito, que representan el 45%. La base rocosa obviamente está en la parte final. Y 25% agua y 25% aire, ¿sí? Entonces, ¿pero qué le da la fertilidad a los suelos? Obviamente, lo que le da la fertilidad a los suelos, principalmente, además del agua y aire, es la materia orgánica, ¿no? Que solamente, pues, representa el 5%. ¿No? Una tierra con vida tiene ese color más o menos, ¿no? Y permite obviamente el crecimiento de las plantas. Los suelos son un recurso, por lo tanto, muy frágil, ¿no? Porque si matamos los organismos útiles o vivos del suelo, entonces matamos ese 5%, por ejemplo, del uso exagerado de plaguicidas o pesticidas, o contaminando con relaves los suelos, entonces el suelo rápidamente se va a degradar. Muy bien. ¿Cuáles son las principales fuentes contaminantes? Acabo de mencionar que el suelo es un recurso fácilmente destruible, ¿no? Y que está expuesto a una degradación constante. El ser humano, lamentablemente, al desarrollar las diversas actividades, sobre todo las agrícolas, ¿no? Ha venido contaminando los suelos. Un suelo también, al igual que el agua, se puede contaminar de tipo químico, biológico y sobre todo también físico, ¿no? Así pues, tenemos que existen varias actividades económicas en el Perú que contaminan los suelos. Una de ellas, y creo que los especialistas señalan
que la principal, digamos, actividad contaminante de los suelos es la agricultura, ¿sí? Debido al uso exagerado de abonos sintéticos y el uso exagerado de, digamos, productos de control de plagas, ¿no? Pesticidas, herbicidas, plaguicidas, los cuales además terminan por introducirse en la cadena alimenticia, ¿sí? Además de la agricultura como una de las actividades más contaminantes de los suelos, en segundo lugar se señala obviamente la minería, ¿no? Hemos visto ya los relaves mineros que se arrojan a los suelos y al río. Una contaminación biológica producto de la infiltración de aguas residuales, aguas negras, desagüe, y como ya les mencioné, la basura, ¿no? Que se arroja. Una alta preocupación, como les decía, es la presencia de, digamos, de contaminantes en las playas. Miren a esos niños, ¿no? Están jugando, incluso a uno lo están ahí enterrando, pero en medio del basural. Miren todo esto, ¿qué es esto? Las playas se han convertido en un basurero, en una basenica, totalmente contaminadas, ¿no? Las playas que están cerca, muy cerca hacia, digamos, a la ciudad, ¿no? Y es que, como repito, la marea y las olas se encargan de dejar todo eso en las playas. Pero la gente no arroja esa basura en las playas en cantidades, ¿no? Sino que es el río, como repito, Chillón, en este caso del ejemplo de la playa de Santa Rosa, es el río Chillón, ¿no? Que, digamos, bota toda esa basura que la gente lo arroja al mar. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un suelo? ¿Sí? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Es la pérdida de la productividad, ¿no? Producto de la muerte de los órganos útiles del suelo, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede, digamos, señalar. Que pierda toda su capacidad productiva, la cual es obviamente gradual, ¿no? Los útiles del suelo son atacados por el uso exagerado de pesticidas, plaguicidas, y finalmente el suelo termina por, digamos, ser un suelo inerte, muerto, en la cual obviamente ya no puede ser utilizado. Y lo otro que yo les decía, ¿no? La concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia. Se dice que debemos consumir muchos frutos, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Preparar el cuerpo para enfrentar al virus, al COVID, con bastante vitamina C, vitamina D, ¿no? Pero ¿qué pasa si estos frutos que yo consumo para, digamos, tener salud, vitalidad, están contaminados? Al final, obviamente, me van a hacer daño. ¿Qué es lo que se plantea en cuanto a las medidas de desarrollo sostenible? ¿No? Se recomienda, obviamente, usar abono orgánico. Yo no entiendo por qué la gente usa abono sintético. Si el Perú, obviamente, es uno de los países que, digamos, contiene guano, ¿no? En sus islas. ¿Desde qué épocas? ¿No? Imagínense, nosotros hemos sido potencia mundial. Teníamos el monopolio de la exportación de guano, ¿no? La buena noticia es que aún tenemos abono orgánico en nuestras islas. La mala noticia es que todavía siguen exportando guano. Entonces debemos fomentar el consumo interno de guano en las actividades agrícolas. Y cada vez nuestros productos orgánicos sean más. Ya tenemos bastantes productos orgánicos. Tenemos un café orgánico, por ejemplo, premiado en Europa, ¿no? Tenemos una variedad de productos orgánicos. Plátano orgánico, por ejemplo, está más caro. La mano está 4 soles, un plátano orgánico, ¿no? Porque es más costoso. Eso sí, es más costoso, pero también es más sano, ¿sí? Otro es practicar la rotación de tierras de cultivo, ¿no? Y el descanso. Yo le añado el descanso y lo vamos a ver en agricultura, ¿no? Dos técnicas importantes, hacer descansar la tierra y practicar la rotación de cultivos para que el suelo no se degrade. Y aplicar, obviamente, de forma racional y no exagerado, los plaguicidas. Para eso hay que capacitar, pues, ¿no? A los campesinos.
no solamente dejarlos así, abandonados, sino tiene que haber, el Ministerio de Agricultura tiene que, digamos, asesorar a nuestros campesinos y apoyarlos en el desarrollo de sus actividades. Yo le decía, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un suelo? Su degradación. En sinónimo, la desertificación, no se olvide. Bien, en resumen, ¿cuáles son las principales actividades entonces que contaminan el suelo en el Perú? Tenemos entonces la agricultura, ¿no? Con el uso de agroquímicos, abonos y control de plagas, reduce obviamente el rendimiento de los cultivos. Tuve oportunidad de ir al Valle de Virú con mis estudiantes y ellos entrevistaron pues a los campesinos y algunos señalaban que las tierras estaban perdiendo su fertilidad y cómo ellos se daban cuenta. Por ejemplo, el ají páprica, en la primera cosecha habían pues ajíes muy grandes, ¿no? Hermosos, como decían ellos, ¿no? Pero después, chiquitos. El arroz ya no crece tan alto, ya no produce tantos sacos. Entonces ellos se daban cuenta por eso. Entonces eso quiere decir que la tierra, obviamente el suelo, estaba perdiendo, ¿no? Su capacidad productiva, ya no producía tanto, no tenía tantos nutrientes como para permitir que los cultivos pues sean mejores. Por eso que ahora se promueve el descanso de la tierra. Tenemos tierras cultivadas y tierras en descanso. El otro es la explotación minera, ¿no? Miren, esto se conoce como draga, ¿no? Y son las mayores contaminantes de mercurio en nuestros suelos, nuestros ríos, ¿no? Por las altas concentraciones de mercurio que utilizan para separar el oro de los otros metales. La explotación minera en Madre de Dios, Pasco, hemos visto Pasco también, Huancavelica y otros departamentos como Moquegua, Tacna, Arequipa, digamos, es una de las mayores preocupaciones. Y miren esta imagen, esto aquí nomás es acá, los residuos urbanos, ¿no? Aquí pasando Santa Anita, ¿no? Obviamente, parece brea, ¿no, chicos? Me parece que es brea. Y genera obviamente un nivel elevado de contaminación directa al suelo, ¿no? Y a través de esta, digamos, contaminación química, también los suelos se pueden ir degradando finalmente. ¿Qué es lo peor que le pueda pasar a un suelo? Les dije, es la desertificación. Entendida desertificación por la degradación del suelo, ¿sí? La degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, producto de las actividades humanas, ¿sí? Así pues, suelos fértiles poco a poco se han ido degradando, ¿no? Y han ido perdiendo su capacidad productiva. Se observan aquí, observan acá, hasta ya nada. ¿Sí? Totalmente nada. Entonces, además debo de señalar que el proceso de degradación del suelo no es de un día para otro. Si observan, es todo un proceso a largo tiempo. Por eso es que el Ministerio de Agricultura señala que en proceso de desertificación se encuentra, o sea, del 100% de suelos en el Perú, el 30% de los suelos agropecuarios se encuentran en proceso de desertificación, ¿no? Eso. Bien, ¿cuáles son las causas de la desertificación en el Perú? ¿No? Obviamente las causas directas, ¿sí? Directas, porque indirectas puede ser a través de la contaminación, ¿no? Y estas son directas. Aquí tenemos la pérdida de la capa fértil, ¿no? Por las malas prácticas agropecuarias. En cuanto al sector del agro, ya hemos señalado, pues, todos los usos de contaminantes, ¿no? En cuanto a productos químicos se refiere. Y en cuanto a las actividades pecuarias, se encuentra, pues, obviamente, el sobrepastoreo, ¿no? El sobrepastoreo, que ocurre principalmente en las zonas altas,
de las vertientes occidentales y orientales. Pero también tenemos, obviamente, la agricultura como una actividad altamente contaminante y que a largo plazo puede generar por contaminación la desertificación. El otro es la destrucción de la cobertura vegetal por la tala y quema y sobrepastoreo. Ya sabemos que la tala y quema está asociada a la deforestación, ¿no? Y hemos visto cómo grandes espacios de bosques han quedado totalmente sin cobertura vegetal. Estos problemas ocurren en diferentes partes del país. Por ejemplo, en los bosques secos del norte. Aquí, esta imagen corresponde, por ejemplo, a Piura, ¿no? Y lamentablemente la población tala mucho el algarrobo, que es una de las principales especies. Y el algarrobo tiene, obviamente, 10 usos diferentes. Pero en algunas zonas está prohibida la tala del algarrobo. Pero la población ingresa al Parque Nacional de Cerros de Amotape de manera ilegal para extraer, pues, lamentablemente, extraer leña para usarlo después como combustible natural, ¿sí? El otro es el pastoreo, sobrepastoreo, sobre todo en las punas altoandinas y vertientes occidentales. Dado que todos sabemos que en la sierra solo llueve en verano, si tú dejas sin cobertura vegetal, debido a que le das de comer al ganado hasta que no quede ni un pasto, entonces todos estos suelos están expuestos a la erosión hídrica y eólica, ¿no? Y al perder cobertura vegetal se vuelve en tierra muerta, finalmente. Tenemos la salinización por sobreriego y el mal drenaje. Esto ocurre principalmente en los valles costeros, sobre todo en los valles costeros del norte del Perú, ¿no? Desde La Libertad, Lambayeque, ¿no? Y Piura, producto de que es el afloramiento de sales. Pero ¿por qué está aflorando sales en la superficie? Como pueden observar en la imagen. ¿Qué está pasando? Pues bien, aquí en los valles del norte se cultiva mucho arroz, ¿ya? Y el arroz necesita abundante agua. Cuando uno va en tiempo de siembra al norte y va por la carretera panamericana y se ve los valles ahí cultivados, todo es agua, parece que hubiera ocurrido una inundación, ¿sí? Todo el valle está inundado de agua, ¿no? Porque justamente el arroz necesita abundante agua. Y estas aguas se van filtrando poco a poco, ¿no? Hasta permitir que las sales que se encuentran más profundas afloren a la superficie. Entonces, lamentablemente, el suelo se está intoxicando de sales minerales y poco a poco está reduciendo su productividad hasta convertirse, pues ya finalmente en esta zona, miren, un suelo ya no apto para la agricultura. Este destino que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí en toda esta zona que todavía está verde, también corre riesgo, ¿no? De salarse, lamentablemente. Esto ocurre principalmente en los valles costeros, como les decía, sobre todo en el norte. Y tenemos también el empantanamiento por mal drenaje, ¿no? El mal drenaje también está provocando la proliferación de pantanos, como observan aquí. Áreas donde se desarrollaba la agricultura, ahora hay pantanos. Y ahí es imposible, obviamente, pues, desarrollar alguna actividad, ¿no? Y obviamente ya se convierte en un suelo también, improductivo, ¿no? Debido a las grandes cantidades de agua que afloran y sobre todo aguas salobres, ¿no? En la costa, lo que, afloran no son aguas dulces, ¿no? Son aguas salobres, ¿no? Debido a la mezcla de sales, aguas fluviales, pero también sales que afloran del fondo. Muy bien. Hemos terminado geografía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? La producción de arroz causará salinización.
sí o sí, a la larga, en la costa. No estamos hablando de la producción de arroz en la selva, que es diferente, porque ahí no hay, pues, no está próximo al océano. El problema es en la costa, ¿no? Debido a la proximidad de los valles al litoral, ¿no? Y donde obviamente se filtran aguas saladas, ¿entiende? Entonces, y el arroz es uno de los productos que más usa agua, ¿no? Y hay un sobreriego, pues porque les digo que aparece todo inundado, imagínense, de agua. Creo que les hubiera puesto un agua, digamos, una imagen donde vean cómo es que el valle, olvídense, está totalmente cubierto de agua, ¿sí? Muy bien, hemos terminado. Hoy día no ha sido muy extenso, ¿no? Geografía, pero sí tenemos bien extenso cívica. Así que contestemos, pues, una preguntita. A ver, esta de aquí. Un ratito. Voy a iniciar la encuesta. Vayan leyendo. Ok. Muy bien, veamos la respuesta. Bien, la mayoría ha contestado muy bien. La respuesta era la letra D, ¿no? Entonces, en lo que es A, los que marcaron a dónde ha habido, pues, el error, ¿no? Prácticamente entre la primera y la última, porque la deforestación está asociada a la agricultura migratoria y no al mal drenaje de los suelos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Esto no es con esto. Mal drenaje, acabamos, y además acabo de terminar de decir, ¿no? Que el mal drenaje de los suelos estaba provocando la desertificación de los suelos, no la deforestación, ¿sí? Estar atentos, estar atentos. Muy bien, las respuestas 1B, 2C, 3D y 4D. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, entonces vamos a ahora pues entrar ya al estudio del Estado peruano. Estructura del Estado peruano. Esto de estructura lo vamos a ver solo de manera así rápida, puesto que después vamos a ir estudiando uno por uno.
el ejercicio del poder del Estado, el Estado democrático de derecho y las transgresiones al Estado de derecho. Muy bien. En primer lugar, vamos a definir lo que es el Estado peruano, ¿sí? Recordemos que cuando iniciamos nuestra vida independiente, San Martín era partidario de una monarquía, ¿se acuerda? Instauró un gobierno provisional llamado protectorado y envió diplomáticos en la búsqueda de un rey para el Perú. Él estaba convencido de que el Perú no estaba preparado todavía para un sistema republicano. Sin embargo, las ideas republicanas se impusieron desde el principio. Así pues, una vez que se organizó el Perú, desde que se organizó el Perú como Estado, nosotros somos una república, ¿correcto? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? En primer lugar, el Estado es la nación jurídica y políticamente organizada. ¿Sí? Es la nación quien funda el Estado. Acuérdense que nosotros declaramos nuestra independencia y fundamos la República del Perú. ¿Y quién? La nación peruana. Entonces es el elemento fundacional del Estado, ¿no? Es el elemento espiritual, el creador, ¿sí? El creador de las leyes, de la parte jurídica, ¿no? Y es el elemento entonces, digamos, inicial. Quien funda el Estado, crea el Estado y además le da una forma jurídica y también le da una forma política. Pero dentro del concepto de Estado también está el territorio y es obviamente es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un territorio, determinado territorio. Y aquí lo vemos, ¿no? Nuestro territorio y ahí la nación, cómo esta pues se organiza en el territorio. Pero además hay un cuarto elemento que dice la definición, donde se ejerce soberanía, es decir, donde el Estado ejerce su poder. No hay Estado sin soberanía, obvio, ¿no? Ni tampoco hay Estado sin territorio, porque ¿dónde va a ejercer ese poder? ¿Dónde se va a organizar? ¿Me entienden? Entonces, hay cuatro elementos ahí, ¿no? Dentro de lo que es el Estado. Y vamos a hablar luego de cada uno de ellos. Entonces yo les decía que el Perú desde sus orígenes es una república. ¿Pero qué tipo de república es? ¿No? Es una república, en primer lugar, democrática. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué es democrática? Porque obviamente se sustenta en los principios de soberanía popular. Social, porque es una república que reconoce los derechos fundamentales. Independiente, ¿no? Porque se basa en la separación o independencia de las funciones supremas, o sea, la separación de poderes, ¿no? Bajo supervisión constitucional. Y soberana, porque obviamente goza de autonomía en la toma de sus decisiones. Y hacer que impere la ley dentro del territorio. Esas son entonces las cuatro características que tiene nuestra república. Nuestra Constitución también señala que el Estado es uno indivisible, es decir, todos sus elementos, territorio, nación y soberanía, es una unidad, ¿no? Una unidad que es además indivisible, ¿sí? El Estado es una república democrática, hemos dicho, porque se basa en los principios de soberanía popular. Pero, ¿quiénes van a ejercer? ¿Correcto? ¿Quiénes van a tener el control del Estado? Entonces, quienes asumen las responsabilidades de conducción del Estado, ¿sí? Es el gobierno. Entonces, toda república tiene una forma organizacional y esta forma organizacional viene a ser el gobierno. El gobierno del Perú, según esta constitución, es unitario, puesto que es de carácter nacional, es representativo porque todas las autoridades son electas
y descentralizado porque además del gobierno central, existen diferentes niveles de gobierno en el Perú. Esas son entonces las características generales del Estado peruano. Como Estado es una república, ¿correcto? Democrática, social, independiente y soberana. Y es una indivisible. ¿Y cómo se organiza el Estado? ¿No? La forma en que se organiza es a través de un gobierno. Y este gobierno es unitario, representativo y descentralizado. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los deberes del Estado peruano? Yo les decía que no hay Estado sin soberanía, definitivamente. Por lo tanto, la primera función es defender la soberanía nacional. ¿Sí? El poder del Estado radica en su independencia y autonomía con respecto a otros intereses que puedan poner en riesgo la vida del Estado. Estos intereses ajenos al Estado pueden venir de afuera o también pueden venir de adentro, ¿no? Ahí escuchábamos al presidente Vizcarra que decía que era un ataque, y bueno, ataque a la democracia, ¿no? Entonces, a las instituciones del Estado quieren generar caos, ¿no? Un grupo oscuro, dice ahí, ¿no? No, solamente estoy repitiendo sus palabras, no voy a opinar al respecto. No voy a opinar al respecto, ¿sí? Solo estoy, ¿no?, señalando lo que dijo. Entonces, el Estado como tal ejerce soberanía dentro de sus territorios. Por lo tanto, tiene que defenderla cuando ésta se encuentra en riesgo. Los riesgos pueden venir de afuera o pueden venir de adentro, ¿sí? Es una república social y hemos dicho que es social porque su labor es garantizar pues la plena vigencia de los derechos humanos, ¿correcto? Entonces aquí se convierte ya en un deber del Estado. Como también proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover su bienestar general. Son dos conceptos diferentes que están relacionados, sí, pero que uno, digamos, es diferente al otro. Si definimos lo que es seguridad, vamos a definirla como una situación o condición en la que el Estado garantiza la paz y tranquilidad de la población. Y su labor es protegerla de cualquier amenaza. Por ejemplo, ahorita, ¿qué amenaza tenemos? La pandemia, el COVID, ¿no es cierto? Y todos los actos que ellos realicen, incluido el toque de queda, es para proteger nuestra seguridad, finalmente. ¿Me entiende? Las cuarentenas y todas esas son medidas relacionadas con lo que es la seguridad, para lo cual obviamente cuenta con entidades como la Policía Nacional, los gobiernos locales, regionales, etc. Pero, ¿qué es el bienestar general? ¿No? El bienestar general ya es un concepto mucho más grande, ¿sí? Está relacionada con el deber del Estado de garantizar la satisfacción de las necesidades humanas de la población peruana en general, ¿no? Alimentación, vivienda, trabajo, salud, ¿sí? Todas las necesidades básicas que la población necesita. Por lo tanto, tiene que erradicar la pobreza, ¿no? Y la pobreza extrema, ¿no? Generar empleo, crecimiento económico, todo eso para que la población pueda satisfacer sus necesidades. Por último, establecer y ejecutar la política de fronteras, ¿no? Dado que las fronteras son los límites, son los que reciben la presión de afuera, ¿no? Y entonces el Estado tiene que irradiar su poder desde el núcleo vital, que es la capital, hasta los espacios de crecimiento, que son pues los límites, o sea, fuera de la capital, hasta los linderos, ¿no? Tiene que existir la presencia del Estado. Promover la integración latinoamericana con otros países y promover obviamente el desarrollo de las zonas fronterizas. Nosotros tenemos, ¿cuántas regiones fronterizas tenemos? Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna.
¿no? Estas son las regiones fronterizas y al interior de ellas existen zonas fronterizas que hay que ir fortaleciendo. Muy bien, en la imagen, por ejemplo, tenemos al Consejo de Estado, ¿no? Que está relacionado con la soberanía, con el poder del Estado, ¿no? Y cómo este Estado se organiza, digamos, de una manera descentralizada y de una manera que el poder no recaiga en una sola persona. Ahí, por ejemplo, podemos ver en la imagen a los representantes del Congreso, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía de la Nación, el Defensor del Pueblo, ¿no? No es lo mismo Consejo de Ministros que Consejo de Estado, ¿sí? Consejo de Estado están todos los poderes y organismos del Estado presentes. Lo convoca el presidente. Bueno, acá tenemos la imagen relacionada con la seguridad. Y esta de aquí, la última, está relacionada obviamente con el bienestar general, ¿no? Los llamados programas sociales como Cunamá, Jaliguarma, Juntos, Pensión 65, ¿no? Todos ellos creados durante el gobierno de Ollanta Humala. Muy bien. Yo les decía que la República del Perú es democrática, ¿sí? ¿Y por qué es una democracia? Porque se basa en la soberanía popular. Por lo tanto, nuestra Constitución señala que el poder del Estado emana del pueblo, ¿sí? El pueblo, es gobierno del pueblo, ¿sí? Y en el Perú, entonces, si el poder emana del pueblo, quienes ejercen ese poder lo hacen de forma temporal. En el caso de los gobiernos, el Poder Ejecutivo y los congresistas es por 5 años. Y entonces, en primer lugar, quienes lo ejercen de forma temporal y lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes le establecen. Correcto, en realidad en el Perú no gobierna Vizcarra. Quien gobierna, muchos constitucionalistas lo señalan, ni tampoco gobierna el Congreso. Quien gobierna es doña Constitución, pues. Tanto así que cuando hay pues un problema entre poder y poder, como estamos ahorita viviendo, entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, y no es la primera vez, la decisión final lo ha tenido el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque es el máximo órgano de control de la Constitución y tiene que hacer valer lo que la Constitución establece, ¿sí? De acuerdo a nuestra Constitución, por lo tanto, ninguna persona, organización, fuerza armada, policial o sector de la población puede arrogarse del ejercicio del poder. Si, por ejemplo, el gobierno de Vizcarra decide después de las 11 de la mañana interponer una cautelar y una, digamos, demanda competencial, supongamos que el Tribunal Constitucional le diera, acepte la solicitud y le otorgue la cautelar, ¿sí? La medida cautelar, el Congreso ya no puede el próximo viernes, llevar a votación la vacancia. Si lo hiciera, estaría rompiendo, ¿me entienden?, el Estado de Derecho, ¿no? Y si nombrasen al presidente del Congreso como nuevo presidente, a pesar de que el Tribunal Constitucional declare a favor a la cautelar a Vizcarra, se estaría dando un golpe de Estado, porque se estaría rompiendo el Estado de Derecho. Esto en los supuestos para que ustedes me entiendan que cómo es quien gobierna aquí es la Constitución. Han habido muchas leyes que el Congreso ha dado que el Tribunal Constitucional las ha derogado porque iban en contra de la Constitución. Entonces, aquí nadie gobierna en realidad, quien gobierna es la Constitución, porque todas las personas lo hacen, acuérdense bien, con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. ¿Se dan cuenta? El poder del Estado, entonces, emana del pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya he señalado que el pueblo o la nación es quien funda el Estado y le otorga potestades y facultades para administrar y gobernar, obviamente, a un grupo de personas e instituciones en el marco de un sistema jurídico liderado, como pueden observar aquí, por la Constitución, ¿no? Además, supone el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes, ¿correcto? Entonces, ahí está. Todo el poder del Estado peruano recae en el pueblo,
y emana del pueblo. Pero quienes lo ejercen, repito, por voluntad popular, ¿no? Porque es el pueblo quien elige a sus autoridades. ¿Sí? Bien, y como ya hemos mencionado, por lo tanto, existe una supremacía en el Perú de la Constitución. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro sobre de dónde emana el poder del Estado? Entonces, no me vayan a marcar otra cosa, no de las Fuerzas Armadas, ni del gobierno, ni del Congreso. ¿Correcto? Bien. Vamos entonces ahora a analizar los 4 elementos del Estado. Y hemos dicho que son 4: nación, territorio, gobierno y soberanía. Hablemos de la nación peruana. ¿Sí? Si la nación peruana es el pueblo y en quien recae, ¿no?, el poder del Estado, ¿a quienes se le llama peruanos? ¿No? La nación peruana es definida como aquella población o grupo de personas que poseen ciertos vínculos comunes y residen dentro de un espacio geográfico determinado. Según nuestra Constitución, además, la nacionalidad no se pierde salvo por renuncia expresa ante una autoridad peruana. Nuestra Constitución señala que solo pueden ser candidatos al Congreso y a presidente y vicepresidentes los peruanos de nacimiento. ¿Por qué es clara, digamos, para especificar eso? Porque existen otros tipos de peruanos. Tenemos los peruanos por opción y por naturalización, ¿correcto? Pero entonces, solo pueden ser congresistas, presidente y vicepresidentes los peruanos de nacimiento. Mi alcalde, que es Forsyth, es uno de los que hemos visto encabezan las encuestas, ¿no? Para las elecciones de abril. Pero si él nació en Venezuela, ¿no? Entonces, si él nació en Venezuela, ¿por qué está como posible candidato? Y es que nuestra legislación señala que son considerados peruanos de nacimiento lo siguiente: los nacidos en el territorio nacional, ¿correcto? Como yo nací aquí en el Perú, ¿no? Pero también los nacidos en el exterior, de padre o madre peruano de nacimiento, inscritos durante su minoría de edad. ¿Se dan cuenta? Entonces, Forsyth, si bien es cierto, nació en Venezuela, ¿correcto? Fue inscrito en la embajada durante la minoría de edad y por lo tanto es peruano de nacimiento. ¿Sí? También son peruanos de nacimiento, miren, los menores de edad en estado de abandono que residen en el territorio de la República, hijo de padres desconocidos. No se sabe, se lo lleva a una VIP, ¿no? A los niños, un bebé, que se encuentra un bebé, por ejemplo, ¿no? Un bebé en la puerta de la comisaría, que ha habido muchos casos de eso. Y nunca se sabe quién su mamá, si es peruana, colombiana, chilena, lo que sea, ¿no? Pero entonces se asume que es un nacido en el territorio nacional. ¿Sí? Se asume que es un nacido en el territorio nacional. Bien. Así sea menor, miren, y es menor de edad. No estoy hablando recién nacido. Y menor de edad, acuérdense, es hasta antes de cumplir los 18 años. Tenemos por opción, que son los hijos de padre, madre o peruanos nacidos en el extranjero, y los extranjeros residentes de los 5 años que al llegar a su mayoría de edad manifiesten su voluntad, que es diferente al caso de Forsyth, ¿no? Porque Forsyth sí fue inscrito. Pero si algún peruano que nace, hijo de peruanos que nace en el extranjero, no lo llegan a inscribir durante la minoría de edad, este hijo de peruano puede solicitar por opción, cuando cumpla los 18 años, la nacionalidad peruana. Pero ya no va a ser considerado como nacimiento, sino peruano por opción, ¿no? Igualmente, los extranjeros que residen desde los 5 años y las personas extranjeras unidas por matrimonio. Y tenemos el más difícil, ¿no? Yo hablaba con una madre de mi alumna, ¿no? Que ya tiene muchos años aquí,
pero tiene ya como 8 años, pero que hasta ahora no puede naturalizarse porque los requisitos son muchos, ¿no? ¿Y por qué? Los años los cumple. El problema está en demostrar solvencia económica. No sé el monto ahorita, pero creo que ella me decía que era muy fuerte, ¿no? Y que le habían rechazado. No sé cuántas UITs piden, ¿no? Para demostrar solvencia económica, antecedentes penales también piden, ¿no? Para naturalizarse. Pero para Juliana, creo que se llama Juliana, fue muy fácil naturalizarse. ¿Por qué? Porque ella estaba entrenando para la selección de judo, ¿no? Solicitó su naturalización y el Congreso le dio por servicio distinguido a la nación, ¿no? Que fue un trámite mucho más rápido, pero es algo excepcional, ¿no? Y obviamente ella representó al Perú en los Panamericanos, ganó medalla, ¿no? Y honró pues al país que le dio la nacionalidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la nacionalidad? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces seguimos. Esto es más corto ya. El territorio. No hay, escuchen bien, no hay estado sin territorio. Obvio, ¿no? ¿Dónde vas a ejercer el poder? ¿Dónde te vas a organizar? ¿No? ¿Dónde va a vivir tu población si no hay territorio? Entonces, el territorio es el elemento material, donde se materializa el Estado. Y es definido como la extensión geográfica, entonces, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía y jurisdicción. ¿Me entiende? En el caso del Perú, la Constitución señala que el territorio peruano comprende el suelo, subsuelo, dominio marítimo hasta nuestras, obviamente, 200 millas, y tiene los límites sur y norte, ¿no? Y el espacio aéreo que lo cubre. El espacio aéreo obviamente tiene el mismo, ojo, la misma forma que todo esto es nuestro espacio aéreo. Nadie puede ingresar sin autorización del Estado. Nuestro territorio, ¿por qué nadie puede ingresar? Porque nuestro territorio es inviolable. Nadie puede ingresar, ningún ejército, ni tropa, ni avión, correcto, a nuestro suelo, ni una embarcación tampoco, sin permiso y autorización del Estado. Y es inalienable porque no puede ser vendido o transferido. Bien. El gobierno, aunque ya les he mencionado, el gobierno en realidad es un conjunto de personas e instituciones que tienen a su cargo la administración y dirección del Estado, ¿no? Y obviamente ejercer el poder del Estado de manera temporal. El poder emana del pueblo, pero el pueblo le otorga, ¿no? Ese poder se lo cede, ¿no? Para que lo ejerza durante 5 años. ¿Se dan cuenta? El gobierno, como ya he señalado, es unitario porque tiene alcance nacional, representativo porque son autoridades electas y descentralizado porque existen, obviamente, los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local, ¿no? Y este gobierno, además, se organiza según el principio de separación de poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial. Bien. Y el último elemento, que yo les decía, no hay Estado sin territorio, pero tampoco hay Estado sin soberanía, ¿no? Y es la capacidad de ejercer el poder dentro de un determinado territorio sin aceptar subordinación de otros estados. La soberanía, ojo, se entiende de 2 ámbitos. Quiero que entienda. Desde el ámbito externo y desde el punto de vista interno, ¿no? Desde el punto de vista externo, el Estado ejerce su poder sin intromisión ni subordinación de otro Estado. En el ámbito interno es la capacidad que tiene el Estado de hacer que imperen las leyes y las decisiones de gobierno al interior. ¿Me entiende? Y eso se ve todos los días, como cuando los policías entran a las discotecas,
¿no? A los bares, ¿no? Gente que no está cumpliendo con el toque de queda, ¿no? Se lo llevan preso, han impuesto multa, ¿no? Y entonces aquí el gobierno ha decidido que a partir de las 10 de la noche es toque de queda y está prohibida las reuniones familiares. Entonces todos debemos acatar eso, ¿me entiende? Entonces ahí se entiende digamos, se refleja la soberanía interna, el poder del Estado para ordenar el territorio nacional. Ha declarado cuarentena, ¿no? En algunos departamentos todavía, ¿no? Debido al COVID, y la gente tiene que acatar, ¿se dan cuenta? Bien, otros aspectos del Estado. Tenemos la defensa jurídica del Estado. ¿Quién se encarga de la defensa de los intereses del Estado? La defensa jurídica del Estado está a cargo de los llamados procuradores públicos, ¿sí? Estos procuradores públicos son funcionarios, no son autoridades, que pertenecen al Ministerio de Justicia, ¿no? La defensa jurídica del Estado está encabezada por un consejo, conocido como Consejo de Defensa Jurídica del Estado, quien dirige y supervisa el sistema, y es presidido obviamente por el ministro de Justicia. Existen tanto procuradores como instituciones, también existen, ¿no? Tenemos el Procurador General de la República, del Poder Ejecutivo, el Procurador del Congreso, los procuradores de los gobiernos regionales, de los órganos constitucionales, del Poder Judicial, ¿no? Y si, por ejemplo, hay algún funcionario o autoridad que, digamos, perjudica al Estado con sus actos de corrupción, entonces los procuradores aperturan investigación y hacen la denuncia respectiva, ¿no? Ante los fueros del Poder Judicial, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen a Miguel Ángel Sánchez Mercados, procurador del delito de lavado de activos, que tiene mucha actividad, ¿no? Ha tenido mucha actividad con las campañas, por ejemplo, ¿no? Con el financiamiento de las campañas, financiamiento ilegales de las campañas de los partidos políticos en la elección del 2016, ¿sí? Bien, símbolos, son 3 nada más, no 4, por favor. La escarapela no es símbolo, solo bandera, escudo y el himno. Capitales, 2, Lima, capital de la República, y el Cusco, capital histórica. Idiomas, a nivel nacional, ojo, a nivel nacional, uno solo, el castellano. Pero también son idiomas oficiales en las zonas donde predominen todas las lenguas aborígenes, ¿sí? Quechua, Aymara, Ahuajún, Shipibo, Conibo, etcétera, ¿no? Mashiguenga, son idiomas oficiales, pero en las zonas donde ellos predominen. ¿Se dan cuenta? Y uno solo a nivel nacional, que es el castellano, ¿sí? Bien. ¿Cómo está estructurado el Estado? No se olviden que tenemos 3 poderes: legislativo, organizado en lo que se conoce como pleno, consejo, presidencia, lo vamos a analizar uno a uno, comisiones, etc. El poder ejecutivo, representado por el presidente y la presidencia del Consejo de Ministros. El pleno es de 130, no se olviden, ¿no? Ya, bueno, ya lo vamos a analizar. Justo en la otra clase. Y el Poder Judicial con sus órganos jerárquicamente constituidos, ¿no? Corte Suprema, Superior, juzgados especializados, juzgados de paz letrado y juzgados de paz. Además de estos 3 poderes del Estado, tenemos los órganos constitucionales autónomos. Ahorita quienes tienen bastante chamba son estos 3, ¿no? Que ya pues se ha iniciado toda la preparación de las elecciones del 11 de abril. Tenemos la Junta Nacional de Justicia, que se encarga de nombrar a los jueces, y este órgano decisivo, como les dije, en el control de la Constitución, ¿no? Entonces, son 7 magistrados, ¿no? Que toman las decisiones basándose en la Constitución y obviamente, jerarquía de ella. El Ministerio Público, que hoy día ha allanado las casas de Richard Swing, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? Ricardo Cisneros, ¿no? Y las 2 señoras que también están
¿no? Inmersas en el problema. Toda la madrugada, de las 4 de la mañana, han ingresado a 7 viviendas, dice, de los diferentes implicados. Tenemos la Defensoría, la Contraloría. Ojo, no se me confundan, no se me vayan a confundir Procuraduría con Contraloría, ¿ah? ¿Ya? El procurador es quien defiende los intereses del Estado, investiga, pero como abogado del Estado. En cambio, la Contraloría es un órgano de supervisión y control, ¿sí? Del presupuesto y de los actos de las instituciones del Estado, ¿ya? Es diferente. Bueno, tenemos la SBS, que tiene ahí una Secretaría de Lavado de Activos, donde está el procurador, y el BCR. Bien, tenemos además los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Acá es locales. Los gobiernos locales a nivel provincial y a nivel distrital. Miren, todo eso vamos a estudiar en la siguiente semana. Hasta la semana, creo, 15 o 16, todo es referente a esto, ¿sí? Muy bien. El Estado Democrático de Derecho. Aunque ya les he adelantado, en el Perú no gobierna Vizcarra ni el Congreso, les decía. ¿Quién gobierna? ¿Quién es? ¿No? Las leyes. Y el poder emana del pueblo, ¿correcto? Entonces, si el poder emana del pueblo, el Perú es una democracia. El concepto de democracia tiene dos aristas, como sistema político y como forma de gobierno. Como sistema político, defiende la soberanía del pueblo y el derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Pero como forma de gobierno, ¿no? Es, digamos, una forma de organizarse, ¿no? Basado en las decisiones que toma el pueblo, ¿no? A través de sus mecanismos de participación ciudadana, ya sean directa o indirecta, ¿no? Y que le confieren legitimidad. Entonces es una forma de gobernar. Es un sistema político, pero también es una forma de gobernar, basado, repito, en las decisiones tomadas por el pueblo, ya que el pueblo participa de forma indirecta, por ejemplo, en la elección de sus autoridades, pero de forma directa, por ejemplo, a través de sus referéndum, revocatorias, remociones, consultas previas, ¿no? Entonces, a nivel local también tenemos, ¿no? Entonces, la elaboración del presupuesto colaborativo, ¿no? Y otras formas de participación ciudadana. Bien, obviamente para la comunidad internacional es muy importante garantizar la democracia a nivel mundial, porque para ellos la democracia es, ¿no?, el sistema político y la forma de gobierno que garantiza los derechos humanos. Bien, no se olviden que pues la democracia viene desde Atenas, ¿no? Desde Clístenes, si no me equivoco, y después Pericles, ¿no? Y donde la democracia era una democracia directa, ¿no? A través de las asambleas. ¿Cómo se llamaban? Polis, creo, ¿no? No me acuerdo. Bien. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Ahora sí, ¿qué es el Estado de Derecho? Como yo les decía, ¿no? Si el Congreso decide vacar al presidente, a pesar de que el Tribunal Constitucional le acepte la cautelar, entonces el mismo Congreso estaría rompiendo el Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Es un principio de gobernanza, dice aquí, ¿no? Vamos a agrandarlo. Es un principio de gobernanza en el que las personas, las instituciones públicas y privadas y el propio Estado están sometidos a las leyes que se promulgan, o sea, que leyes que están vigentes y que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, en resumen, entiéndase por Estado de Derecho, ¿no?, a un principio jurídico también, en el cual, basado en el imperio de la ley, no gobiernan en realidad los poderes del Estado. Quien gobierna es la Constitución, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier acto
cualquier acto, ya sea del Poder Legislativo, Poder Judicial o Poder Ejecutivo, o cualquier acto de otra institución o personas, ciudadano, tiene que estar sujeto a ley. En tal sentido, los elementos del Estado de Derecho son el imperio de la ley, en primer lugar, la división de poderes, que lo establece la Constitución, la legalidad de la administración de justicia, de la administración pública, ya que las autoridades que forman parte de los poderes del Estado tienen que ser autoridades que legalmente hayan sido declaradas como tal a través de un proceso electoral. Y la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Si es el propio gobierno que va a violentar los derechos de las personas, entonces se puede decir que desde el nivel de gobierno están rompiéndose el Estado de Derecho. Eso ocurrió en el régimen de Fujimori, ¿no? En la cual Fujimori tenía el control del poder legislativo, controlaba la fiscalía, controlaba el poder judicial, ¿no? Controlaba la prensa, intervino los medios de comunicación, ¿no? Violentando los derechos de los ciudadanos a estar informados. Entonces hubo una ruptura del Estado de Derecho durante el régimen de Fujimori. Aunque algunos no lo quieran reconocer, fue una dictadura que rompió el Estado de Derecho, ¿sí? Para que la democracia funcione, entonces se necesita que en el Perú impere el Estado de Derecho. Sí, el Estado de Derecho, correcto, es un principio de gobernanza basado en que las personas, las autoridades, instituciones están sujetas a la ley. Cualquier acto que vaya en contra de la Constitución y lo que ella establece y los derechos que protege, entonces es considerado como una transgresión al Estado de Derecho, una violación clara al Estado de Derecho, ¿sí? Entonces son todas aquellas acciones u omisiones cuyo fin va encaminado a destruir la organización del Estado, ¿no? Entonces algunos señalan, se quiere destruir el Estado de Derecho, ¿no? La separación de poderes. Hay grupos oscuros que quieren controlar el Estado, ¿no? La norma jurídica suprema, obviamente, que rige a nuestro Estado es la Constitución Política del Perú. Y algunas acciones que la vulneran provienen de los funcionarios, entidades, autoridades y la misma población. ¿Correcto? Entonces, todo acto u omisión que va encaminado a romper el Estado de Derecho, entonces tiene que ser denunciado, chicos. Ejemplos, el crimen organizado, ¿no? Que viola los derechos fundamentales de las personas, atenta contra las instituciones de gobierno, etcétera. La corrupción, ni hablar, y también los actos de sedición o rebelión. Entendido por rebelión a un levantamiento, ¿no?, armado en contra de una autoridad legítimamente y legalmente elegida. Bien, nuestra Constitución señala que nadie, escúchenme bien, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ¿sí? Y nadie puede arrogarse del poder, ¿se acuerdan? Nadie puede arrogarse del poder, ¿sí?, sin que éste haya sido elegido, ¿no? Entonces, será un gobierno usurpador todo aquel que tome el poder violentamente o por la imposición de la fuerza de cualquier grado que sea, ¿no? En 1968 se dio el último golpe de Estado de la historia del Perú. El otro fue un autogolpe, ¿no?, a la democracia, el de Fujimori. Pero el último golpe de Estado de las Fuerzas Armadas ocurrió en 1968, ¿no? Cuando Velasco, ¿no?, el 3 de octubre, debido al escándalo de la página 11, ¿se acuerdan? Entonces derroca ¿a quién? A Belaúnde, ¿no? Ese fue, digamos,
El último gobierno militar, bueno, lo siguió Bermúdez, ¿no? Continuando lo de Velasco, pero fue un periodo de dictadura militar. Pero después nosotros hemos tenido ya una dictadura civil y se produjo un autogolpe, ¿no? El 5 de abril, cuando cierra el Congreso Fujimori. A partir de ahí se convierte en una dictadura en la medida que ejerció un control directo del Congreso, ¿no? Las decisiones del Congreso se tomaban en Palacio, ¿no? Y se controló los demás poderes del Estado, ¿no? Ante un gobierno usurpador, un gobierno que carece de legitimidad y legalidad, entonces el pueblo, según esta constitución, el artículo 46, tiene derecho a la insurgencia, ¿no? Como repito, es un mecanismo que existe en la constitución. Y ante un gobierno usurpador, los peruanos tenemos derecho a levantarnos, ¿no? En contra de ese gobierno usurpador para defender la democracia, señala la Constitución, ¿sí? Bien, esta imagen corresponde pues a un 28 de julio, ¿se acuerdan? La famosa marcha de los 4 suyos en contra de la dictadura fujimorista, ¿no? Fue la última gran, digamos, marcha, ¿no? Donde el pueblo se levanta pacíficamente rechazando, ¿no?, al gobierno usurpador de Fujimori, ya que, ¿no?, iniciaba un periodo con elecciones fraudulentas. Y la voluntad popular se había roto, ¿correcto? Muy bien, ¿alguna pregunta? Vamos, pregunten. Como yo les dije, Jennifer me dice, ¿qué opina de la situación actual? No voy a ponerme a favor de ni uno y del otro. Lo único que puedo señalar es que obviamente genera inestabilidad, ¿no?, en todo el territorio nacional. No estamos en una época para que los poderes del Estado de nuevo estén en pugna, ¿no? Y tiene que primar los deberes del Estado que hemos leído, garantizar los derechos humanos, el bienestar. Estamos en época de pandemia, bienestar y seguridad, y eso es lo que debe de primar ahorita, ¿no? Si el presidente Vizcarra ha cometido un delito, un acto, la fiscalía se va a encargar de demostrar si es inocente o culpable. Entonces, de manera objetiva, ¿correcto? Por lo tanto, yo como ciudadano, como ciudadana, espero que los dos poderes se pongan de acuerdo, dialoguen en estos días que quedan por el bienestar de la población. Es lo único que les puedo decir. Muy bien. Vamos a iniciar una encuesta. Me imagino que han estado leyendo algunos.
Sí, Nicolás, la Constitución es la ley de leyes y cualquier ley que se promulgue tiene que estar supeditada a lo que establece la Constitución. Si se promulga una ley que no va acorde con la Constitución, pues el Tribunal Constitucional se encargará de declararla inconstitucional y derogarla, ¿sí? No hay más arriba de Doña Constitución. Muy bien, hemos terminado la clase. La respuesta era la B. La A no puede ser porque dice transgredir, ¿qué cosa significa? ¿No? Violar, rechazar los acuerdos. Y la D tampoco, porque según los principios constitucionarios no se puede ejecutar la política. Aquí son principios jurídicos, acuérdense, ¿no? Son basados en la Constitución y esos principios son jurídicos, ¿correcto? Entonces tampoco era la 4, solo era 2 y 3. Muy bien, claves. Ya no hay tiempo para más preguntas. 1B, 2A, 3D y 4C. Voy a iniciar la encuesta docente, que es obligatorio, por favor. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos. ¿Alguien más?